Vale, pues oye, muy buenos días a todos. Bienvenidos ya a la tercera sesión. Yo creo que van poco a poco incorporándose y van siendo cada una en su faceta pues interesante y también, pues como os decía desde el primer día, con la idea de poder saber qué hacemos, qué nos interesa y qué como problemáticas hay en cada lugar. Yo creo que además incluso pues ya se podrán, y lo veremos en las sesiones de la semana que viene, se podrán ver que hay muchos elementos muy cercanos, muchas inquietudes que pueden compartirse. Y bueno, y en esta sesión que es sobre efectividad, tratar un poco de cuál es más un proceso creativo, qué materiales se trabajan con ellos, qué interés se tiene a la hora de poder desarrollar distintas investigaciones y distintas actividades docentes del color, pues sí que dar las gracias de nuevo, igual que en las otras sesiones, a las tres personas que nos van a exponer un poco una serie de ideas. Yo mi perfil siempre es intentar hablar lo menos posible y escuchar, que es a lo que he venido y con el espíritu que tengo. Entonces, como teníamos el programa, la idea es que inicie José María González Coasante, luego que pase a Pedro Sácar y que finalmente pues esté José Gregorio Ramírez. José María, ahora lo comentará Fernando, entre primero que tenía un inconveniente y tenía más dificultad de estar, y también por tener ya cerrada la presentación, pues se ha grabado antes. Y al mismo tiempo, bueno, como Fernando también lleva conociéndolo y trabajando con él, pues cualquier cuestión, pues seguro que la puede resolver sin ningún problema. Yo creo que además es interesante porque se explica muy bien el sistema que él viene trabajando tanto en su pintura como en su investigación, y del que ha publicado, bueno, su libro del color en la pintura. Y bueno, hago un poquito así de presentación porque él directamente va a ir a hablar, Coasante, sin más, porque si no cada uno os presentáis mucho mejor de lo que yo pueda decir. O sea que normalmente por eso no quiero meter más palabras, ¿vale? Entonces, sin más, si te parece, Fernando, pues podemos empezar. Sí, bueno, simplemente añadir eso, que José María no podía estar aquí hoy, que bueno, que os agradece a todos, y como él es muy directo, pues efectivamente el vídeo empieza directamente. Os voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para empezar. Y bueno, vamos directos con la presentación, y eso, cualquier pregunta que pueda surgir, yo vengo colaborando con José María desde 2006, o sea que podéis luego plantearla al final. Buenos días a todos. Voy a aprovechar estas jornadas para presentar un sencillo sistema colorimétrico para representar colores, todo tipo de colores, de muestras materiales incluso, y al mismo tiempo predecir las combinaciones que surgen en las mezclas ópticas, las mezclas de puntillismo que todo el mundo conoce. Bien, empiezo por mostrar esta imagen donde aparece un sencillo aparato que revoluciona unos discos de colores, pero que no hace falta utilizar este mismo aparato que presento, sino que cualquier juguete eléctrico, un ventilador de mano, cualquier aparato que gire y que revolucione discos de colores sirve para lo que vamos a expresar. Como se ve, hay unas aberturas de arcos que pueden ser medidos con este sencillo aro que convierte los grados de circunferencia en porcentajes, y manipulando la abertura de los discos se pueden conseguir distintas mezclas. En el caso que tenemos aquí, hemos igualado con esos tres colores, verde, rojo y negro, esa muestra que teníamos ahí en papel al lado, ¿no? Cualquier otro tipo de muestra también de este color marrón también podría ser mezclada manipulando los colores que acabo de decir, abriendo un poco más unos y cerrando otros. Bien, bueno, pues lo característico de las mezclas ópticas es que son las mismas que se producen en las tramas o en la pintura puntillista, cuando pequeños puntos yuxtapuestos
tienen el mismo porcentaje de superficie que los discos que acabamos de presentar. Es evidente que las diferencias entre la mezcla óptica que se muestra en la ilustración en la parte de arriba con las mezclas matéricas es absolutamente, en principio, incluso desconcertante para quienes no están acostumbrados a manipularlas, ¿no? Pero veamos cómo los mismos porcentajes de blanco, azul y amarillo, en un caso y en el otro, producen arriba un amarillo desaturado y abajo un verde. ¿Por qué se produce el amarillo desaturado? Bueno, pues porque el blanco actúa con mucha potencia, mucha fuerza, y el amarillo también. Y el azul queda en desventaja. En este caso, entonces, se trata de un amarillo desaturado por el blanco. Bien, bueno, pues lo que vamos a ver a continuación es que este sistema también se puede representar en un triángulo de Maxwell, tal como lo hizo el famoso físico, colocando en un triángulo los tres colores fundamentales de la luz, o los aditivos que se conocen, ¿no? El azul, el verde y el rojo. Como hemos visto al principio, mezclando estos tres colores y midiendo el arco de circunferencia que tiene cada uno de ellos, se representa el punto adecuadamente en el triángulo de acuerdo con esos porcentajes que hemos visto, ¿no? En este caso, pues aparecen ahí pues, distintos colores y he imitado en materia el color que están produciendo en el giro, ¿no? Es evidente que son colores muy diferentes a los que se producirían en la materia. Por ejemplo, el rojo y el verde que vemos en la línea rojo-verde, esa combinación da un ocre y seguramente en materia pues, produciría un color mucho más marrón, mucho más oscuro. Bien, de estos colores que estamos viendo aquí y de todos los múltiples mezclas que podríamos hacer, hay una fundamental para este sistema que, como digo, pues va a poder funcionar prácticamente como un colorímetro, y es la determinación del punto absolutamente gris que se encuentra en el mismo plano. En cierta combinación de estos tres colores, rojo, verde y azul, iguala otra combinación de blanco-negro en un punto determinado. Lo tenemos en la ilustración de abajo representado. La mezcla de blanco y negro, igual que la mezcla de los tres colores, en ese punto concreto produce ese gris que vemos ahí. Bien, es deseable que este punto neutro se va a convertir a continuación en un eje de claridades blanco-negro, esté bastante centrado en el triángulo. Para eso, las dos dimensiones de los colores en cuanto a claridad y croma, saturación, deberían de ser iguales, ¿no?, entre los tres colores. Es difícil que coincidan esas dos características. Y lo más importante, en mi caso concreto, ha sido decidirme más por la claridad, que sean los tres colores de la misma claridad, que tengan la misma saturación. ¿Para qué? Pues para que sea un plano del triángulo completamente perpendicular al eje de claridades blanco-negro. Bueno, tenemos entonces que, porque en la ilustración anterior he puesto aleatoriamente un verde, un azul y un rojo, elegidos al azar, pero los que he considerado fundamentales para lo que viene a continuación son estos otros tres prácticamente iguales, pero un poco diferentes, en los que la claridad de los tres es la misma, ¿no? Y ahí es donde queda determinado el punto del eje de claridades, y las diferencias de negro y blanco es porque el blanco tiene muchísima luminosidad concentrada y prácticamente el negro no tiene ninguna. Bien, una de las características que quiero también señalar, para lo que vamos a ver a continuación, es que en principio a los tres colores fundamentales del triángulo les he concedido un coeficiente de 1, o sea que cada color vale por 100. Y el gris, por tanto, que imitan entre los tres, es también el coeficiente 1. A partir de ahí se determina
la claridad que tiene el blanco y la que tiene el negro respecto a estos colores que tienen de valor 1. Y aproximadamente el blanco equivale a 5 y el negro a 0,30. Con estos 5 colores es evidente que se amplía el espacio de las posibles mezclas, porque si a los 3 colores le integramos también negro o blanco, pues van los colores a ascender o a bajar hacia el negro. Si ascienden hacia el blanco, vamos a encontrar unos colores muy desaturados. ¿Por qué? Pues porque el blanco actúa por las tres frecuencias y por tanto equivale a añadir rojo, añadir verde y añadir azul, con lo cual evidentemente se desatura mucho más, aunque solamente pongamos 2 de estos colores. El blanco siempre va a introducir un elemento tripartito. Bien, pero hay algo mucho más interesante que lo que acabamos de decir, y es lo que vamos a ver a continuación. No solamente vamos a poder representar colores que estén precisamente en ese ámbito que abarca los 3 colores fundamentales más blanco y negro, sino que cualquier otro tipo de color que no esté incluido dentro de su propio espacio también se puede representar. En este caso, en la ilustración de arriba, vemos el rosa de quinacridona, que es un rojo que en muchos casos pues, puede funcionar como primario sustractivo, que vemos evidentemente que se trata de un color oscuro, o sea, está por debajo del plano del triángulo. Para determinarlo, el punto en el que está, aquí está ya representado en su punto, pero cuando no lo sabemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, pues evidentemente hay que coger un disco de ese color, muy fácil, igual que hemos hecho los anteriores, pintándolo en una cartulina y recortándolo. Y mezclarlo, en este caso, con blanco. Una vez que ese color que está por debajo del triángulo y asciende hacia el blanco, corta el plano del triángulo en un punto determinado, que es el que tenemos ahí representado. Una vez hallado ese punto, determinamos muy fácilmente la línea de tono. ¿Cómo? Uniendo el punto con el centro neutro y prolongándolo, ¿no? Y vemos en este caso que es un rojo oscuro un poquito tendente hacia el azul. También, con estas mismas operaciones, podemos determinar no solamente la saturación, sino también la claridad. En este caso, aproximadamente, el color es de un coeficiente de 0,40 o 0,50. Aproximadamente intermedio entre el negro y el rojo que vemos al lado. Esta operación se puede hacer no solamente con blanco, mezclado con el color, sino también, por ejemplo, con un gris, o incluso podría ser con uno de los colores que están al otro lado en la línea contraria. Como vemos abajo, pues está hecho determinado con blanco y negro. Y lo curioso es que el punto coincide en el mismo lugar. Bien, lo mismo que hemos hecho con el rosa de quinacridona, lo podemos hacer también con el amarillo y el ciano, ¿no? En este caso el amarillo es un color claro, está por encima del plano del triángulo y la mezcla que exige para igualarlo dentro del triángulo es con negro, ¿no? En la ilustración aparece un poquito de azul para hacerlo coincidir con la línea, ¿no? También podríamos haber puesto un poquito de blanco, pero bueno, las operaciones se hacen de esta forma, muy, muy sencilla, pero con mucho rigor, ¿no? Y bueno, vemos en este caso cómo queda inscrito el triángulo sustractivo dentro del triángulo aditivo. Hay que también señalar que la determinación del croma o las saturaciones es colorimétrica, ¿eh? Simplemente no coincide exactamente con el croma verdadero que tiene, pero para las operaciones funciona perfectamente. Bien, bueno, una vez que ahora vamos a poner, como vemos a continuación, las diferencias entre el sistema sustractivo que tenemos arriba, las mezclas de azul y amarillo que dan estos verdes como estamos acostumbrados a hacer los pintores, y la mezcla óptica que vemos abajo, que es la línea que une el azul con el amarillo, que pasa, como vemos, muy próxima al centro neutro.
Y los colores que producen estos arcos de circunferencia que tenemos ahí representados en la ilustración de abajo, pues están determinando unos colores ciertamente muy grises, un poquito girando hacia amarillo o hacia azul, si domina uno u otro de los componentes, ¿no? Lo mismo vemos con el itinerario de rojo-azul y rosa de quinacridona a amarillo. Son unos colores, en este caso, pues mucho más terrosos que los que nos produce la mezcla matérica, que es la que tenemos arriba y que se abre con mayor saturación. Bien, otro de los aspectos importantes que vamos a mostrar es la diferencia que existe en mezclas con blanco de un tipo o de otro. La mezcla que conocemos como pintores normalmente es la que aparece en la zona de la derecha. Unos porcentajes aproximadamente de 3 partes de color por una de blanco produce estos colores verde, azul, violeta y rosa que aparecen en la derecha. Esos unos porcentajes en mezcla óptica que están a la izquierda producen prácticamente grises casi iguales. ¿A qué se debe? A que los colores son tan oscuros que prácticamente están actuando como negro. Y el blanco en este caso actúa como lo que es, como una reflexión de las 3 longitudes de onda. Entonces, el blanco se encarga de añadir un poquito de los 3 y por tanto de neutralizar el color, que ya de por sí es bastante oscuro y por tanto da unos efectos bastante neutros. Bien, esto es lo que ocurre con las mezclas ópticas. Las mezclas ópticas pues tienen estas características, no son, digamos, muy espectaculares. ¿Por qué? Porque cada vez que se emplea el blanco, pues ocurre esto. Sin embargo, y aquí no aparece, en el caso de mezclar con negro, ocurre todo lo contrario. Las mezclas ópticas con negro mantienen la viveza del color, mientras que las matéricas prácticamente lo destruyen. Bien, bueno, pues es curioso también ver cómo estos colores materiales, no de la mezcla óptica, sino las mezclas matéricas de cualquiera de estos colores, por ejemplo, el rojo que tenemos aquí, el rojo que estamos continuamente mostrando, que es el rosa de quinacridona, al mezclar de blanco se va girando el color. Esto es una novedad que para muchos pues, puede ser algo desconcertante, pero es así. El rosa de quinacridona, que es en principio un rojo muy oscuro, pero bastante rojo, al añadirle blanco materialmente se va ladeando hacia la zona de los violetas. Y el azul ultramar, que aparece ahí señalado por debajo de la línea azul-rojo, le ocurre algo parecido. También al añadirle blanco, en principio se satura mucho más y luego gira hacia la zona propiamente azul, incluso casi tirando un poquito hacia el celeste o el cerúleo o incluso el cian. No llega, pero va camino de ascender hacia un componente algo verdoso. Bien, ¿cómo podemos determinar la situación de estos colores que pueden pensar que están hechos a voleo o a la buena? Pues para eso lo que tenemos que hacer es utilizar el sistema que he indicado anteriormente, que es el de fabricarnos o producirnos cada uno de los discos. Entonces, sometiendo a la operación que señalé anteriormente cada uno de estos colores, ya sea mezclados con blanco o ya sea mezclados con negro, nos va a determinar el punto dentro del triángulo y, por tanto, la línea recta. Bien, bueno, pues estoy más o menos ya terminando la exposición y querría ahora precisamente poner una imagen en la que vemos cómo un azul ultramar mezclado con un amarillo da una línea que verdaderamente se inclina hacia la zona de los rojos. A partir del centro, que vemos en el medio de la imagen, vemos que el itinerario azul ultramar amarillo es levemente rojizo, como vemos en la ilustración de abajo, donde los arcos de circunferencia pues son diferentes, unos más producen más violeta por dominio del azul y otros más ocre por dominio del amarillo. Claro, evidentemente la mezcla matérica de azul ultramar y amarillo todos sabemos que produce
que produce verdes, ¿no? Vemos en la ilustración de arriba cómo una pequeña cantidad de amarillo mezclada con azul va haciendo desaturar el propio color, lo va ennegreciendo, lo va aproximando al centro, pero llega un momento en el que antes de llegar al mismo comienzan a aparecer los verdes que acaban en el punto del amarillo con esa gama de verdes amarillentos. Bien, pues quiero llamar la atención a la curva que acabo de describir y de señalar para ver que el sistema y la curva en cuestión es muy parecida a la que se produciría en este triángulo CIE, donde he marcado también los tres colores del sistema, el rojo, el verde y el azul, y la curva también escamotea el punto central, en este caso blanco, con el arco que a continuación sale de tonos verdosos. Pero si vemos el itinerario directo desde el azul ultramar al amarillo, vemos también que va por la zona levemente rojiza que hemos visto en la ilustración anterior. Con lo cual, pues es evidente que de una manera sencillísima tenemos aquí una forma de determinar el tono del color bastante científicamente, aunque de una manera pues, un poco artesanal. Pues para terminar, simplemente decir que una mayor explicación de todo lo expuesto brevemente se encuentra en el libro que me editó Akal hace ya algunos años, El color de la pintura, donde explico, entre otras cosas, este sistema que a mí me ha dado un gran conocimiento de todo lo que es el color y de todos los problemas y de todas las riquezas que tiene. Genial, muchísimas gracias a José María, que no está, y a Fernando también. Si os parece, seguimos para luego poder hablar tranquilamente. Damos la palabra a Pedro Sácar. Pedro, que veía que estabas ahí conectado en clase, a punto de estrenarte, con la intención de poder avanzar. Yo creo que, bueno, estoy siendo tan parca que ni presento a nadie, ni digo a nadie quién es, ni qué hace, pero bueno, a Pedro se le puede situar fácilmente, está indicado también lo de las jornadas, y yo creo que hoy nos viene a hablar cómo hace su trabajo, su proceso de trabajo como artista, como pintor. Y esa es un poco la idea. Pedro, muchas gracias. Perdona que en vez de abrir el micrófono he colgado. Entonces me he salido y he vuelto, ¿vale? Perdona. Buenos días. Pues te dejo para ti el tiempo y Bien. así podemos ir siguiendo. Sí, voy a empezar. En fin, voy a ser muy sintético. En fin, gracias por invitarme y contarme. Bueno, os voy a explicar una cosa muy sencilla que tiene que ver con, bueno, haciendo memoria, tiene que ver con cómo he llegado al sitio donde yo estoy con mi propio trabajo, ¿no? Y voy a empezar como pensaba terminar. Y os voy a mostrar una imagen de una muestra de color que yo ahora mismo tengo en mi propio estudio, con el último cuadro que he pintado. No, el cuadro ya no lo tengo, entonces no tenía fotos del cuadro, pero sí os voy a mostrar, ¿vale? Entonces voy a compartir la pantalla, pero es una muestra de color que, ¿vale? Bueno, me parece interesante e importante también que vierais la cualidad física del material que yo estoy utilizando, o que utilizo en un determinado tipo de pintura, ¿no? Son pinturas industriales que tienen, en origen ya tienen una gama cromática muy concreta. Yo suelo utilizar a nivel industrial una pintura que se llama pintura de pizarra y, por lo tanto, la gama es muy limitada. Hay verdes, azules, rojos, hay negro.
Y luego alguna otra pintura que tiene una carga de arena muy importante, que son colores normalmente que se utilizan como fondos, imprimaciones, ¿no?, que se llaman, y que, como decía, son pinturas que me sirven porque también tienen un tipo de acabado, una apariencia pétrea, muy fría, muy bonita, porque son colores aterciopelados. Y luego tienen una cualidad que para mi forma de pintar es muy necesaria, y es que secan muy rápido, la capa que cubre es una capa muy fina y entonces me permite superponer sin problema, ¿no? Puedo hacer muchas correcciones o puedo ir añadiendo capas y prácticamente el efecto final, bueno, como es pintura industrial, es una piel continua. Sobre la que luego yo sigo trabajando normalmente con unos marcadores que se llaman los China Maker, que son unas ceras industriales, una cera que se utiliza en el ámbito de la cristalería. Fijaros qué curioso, es una cera que su apariencia es de tiza, ¿no? Desde el punto, si quien no conozca ese tipo de marcador lo ve y piensa que es una tiza. Bueno, esos materiales yo los he ido encontrando de forma de ensayo y error, ¿no? Yo llegué a esos materiales porque me servían para trasladar las imágenes que a mí me interesaba al lienzo. Y aquí es donde quiero centrarme, ¿no? Y es que, haciendo memoria también, yo me recuerdo a mí mismo como estudiante de la Facultad de Bellas Artes, con la preocupación no la preocupación, la obsesión por atrapar las imágenes que a mí me interesaban, para llevarlas al cuadro, ¿vale? Y, claro, yo termino la carrera en el año 84, en esos años del siglo pasado, ni existían las fotocopiadoras, ni existían, por lo menos, bueno, existían los revelados industriales, pero a unos precios prohibitivos para un estudiante de Bellas Artes. Los profesores de fotografía nos enseñaban las cianotipias, las emulsiones fotográficas. En cualquier caso, eran procedimientos muy engorrosos, ¿no? No nos servían. Y recurríamos a las diapositivas que proyectábamos sobre los cuadros, diapositivas que teníamos que crear a base de separar colores, en fin, era muy, muy complicado. ¿Qué ocurrió? Que de repente nos apareció la tecnología, o fue democratizándose la tecnología, y apareció Photoshop. Fundamentalmente, Photoshop modificó de manera radical, en mi caso, la posibilidad de apropiarme de esas imágenes y llevarlas al cuadro. Luego descubrí todo el entorno de Adobe y en concreto os voy a mostrar ahora imágenes os voy a mostrar un pequeño vídeo del proceso del punto de partida de la imagen a los archivos que yo genero para pintar un cuadro. Efectivamente, también ocurre que los medios tecnológicos que yo utilizo, he ido encontrando aquellos que me sirven para el tipo de pintura que yo utilizo. Es decir, hay una correlación entre la tecnología y lo que yo necesito. Supongo, bueno, yo no soy el único que utiliza este medio y entiendo que también se utiliza a nivel industrial, rotulistas o gente que trabaja en el ámbito de la publicidad cuando tienen que hacer algún tipo, por ejemplo, en el cartelismo cinematográfico sé que se utiliza también. Bueno, es una manera de apropiarse de la imagen de manera muy rápida, muy sencilla y resolverla, ¿no? Y sobre todo algo que a mí me interesa, pero ya me interesa por una cuestión también, yo diría que ideológica, ¿no? Y es el que en la pintura se siga reconociendo el rastro de la huella fotográfica. ¿Vale? Belén, ¿me ibas a decir? Vale, Pedro, no estamos viendo ninguna imagen, perdona. Ahora. Ay, a ver. Bueno, me estáis viendo a mí, ¿no? Sí, estamos viendo tu escritorio. Mira, estáis viendo el escritorio, perdón, jolín. Un momento. Mirad, voy a poner el vídeo. Mirad, lo que os voy a mostrar es el vídeo, que también dura 1 minuto, del procedimiento del punto de partida al punto de llegada de los archivos, ¿vale? Y ya a continuación voy a poner unas cuantas imágenes y os explico. Vale, mira a ver si se ve en toda la pantalla, si se puede. Ahora. Sí. Vale. Bueno, mirad, mientras me estáis escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es Photoshop. Esta es la fotografía de la que parto, ¿no?
esa fotografía, bueno, en este caso concreto, por el lugar donde la acabé haciendo en una pared, precisamente de aquí de la facultad, como parte de un trabajo de posgrado, con los alumnos de posgrado. Y la imagen es una imagen en blanco y negro, a la que le aplico perdón, estoy en Illustrator, no en Photoshop. Le aplico lo que podría ser una posterización o un umbral. En este caso hay una vectorización y, por lo tanto, una simplificación. Si os habéis dado cuenta, lo he puesto en escala de grises, le he puesto tres tonos. Y desde Illustrator, bueno, ahora mismo lo que se ha hecho es expandir los vectores para que yo pueda operar, digamos, como estudiar los colores de la imagen, ¿de acuerdo? Vuelvo a hacer una reducción y agrupo todos los tonos de la imagen en esos tres bloques, ¿de acuerdo? Tres bloques de grises, bueno, de blanco, negro y gris, ¿de acuerdo? Ahí se han agrupado una escala de grises, aquí hay otra. Bueno, de cada una de estas escalas yo genero una plantilla, que es lo que os voy a enseñar ahora. Y esa plantilla la utilizo para pintar, ¿de acuerdo? Claro, esto podría resultar muy frío y muy mecánico, pero evidentemente luego funciona la mano y funciona el ojo. Es decir, cuando entras a construir la imagen, evidentemente el ajuste se produce de forma por la experiencia, por la intuición y porque tú entiendes que a la imagen le conviene, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues salgo de aquí. Como os decía antes, Photoshop y Illustrator son dos herramientas que a mí me permiten llevar las imágenes de un lugar a otro hasta dejarlas en el lugar que a mí bueno, que yo puedo pintar, ¿no? Que tengo las herramientas para reproducir. Salgo de aquí. Mirad, a ver, voy a compartir ahora el PowerPoint. Se ve, ¿no? A ver, aquí. Blanca, se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien, se ve bien. Bien. Bueno, Sí, mirad, el proceso, también me interesa hablar de esto. Estos son series fotográficas que yo voy haciendo de cuestiones que me interesan o que me llaman la atención por el color, por la forma. Yo siempre digo que al final, y también me ocurre en el proceso de elegir la imagen que voy a pintar, hay un proceso de entender esa imagen y por qué me interesa la imagen. Entonces, es como me gusta clasificar las imágenes, ordenarlas y al final elegir una. No sé muy bien al final por qué, pero sé que tiene que ser esa imagen. Y es como llegar a ese lugar supone un recorrido en el que yo he pensado esas imágenes, ¿de acuerdo? Bueno, son diferentes series. Luego hay otra cuestión también que es muy interesante y es, para el ojo del espectador, sobre todo a cierta distancia, las imágenes que pinto en ocasiones generan una cierta confusión porque podría pensarse que son imágenes impresas. Y entonces ese punto extraño entre lo mecánico y lo manual es una confusión que deliberadamente me interesa también. De hecho, en ocasiones pinto sobre impresiones. Es decir, pinto, os voy a mostrar un ejemplo. Esto está impreso, esto no está pintado. Lo que he hecho es escribir el texto con estos lápices que os decía antes, con unos marcadores blancos que parecen tiza, ¿no? Y vuelvo a mostrar el proceso. Una imagen, este es el punto de partida, un archivo JPG, le aplico una modificación, un umbral en Photoshop, hago una aproximación cromática al repertorio de colores que yo manejo y de ahí surge esta imagen, que es el cuadro final. Si os dais cuenta, hay una relación bastante, bueno, casi he hecho coincidir los dos archivos, ¿no? Pero ese cuadro termina cuando se le coloca el texto también. Y fijaros, aparece algo que también podría, quizá, a mí me sirve para entender por qué elijo las imágenes que elijo, y es que acaban siendo como emblemas, ¿no? Hay una monumentalización de la palabra, porque este mismo cuadro tiene 2 metros por 2 metros. Por lo tanto, lo textual, es decir, lo semántico, se convierte como en un gran cartel, ¿no? Hay algo de ir a buscar un emblema,
un emblema, bueno, y tiene que ver con la idea de, más que pintar una imagen, yo siempre digo que construye una imagen. Es construir porque hay muchas deudas con lo fotográfico, pero también con lo mecánico. Entonces, se solapan todas esas obsesiones o preocupaciones y acaba siendo un cuadro, evidentemente. Es decir, no es un cartel, no es publicidad, es un cuadro y el cuadro está colgado en la pared, ¿no? Bueno, la misma imagen, pero en vez de en Photoshop, en Illustrator, ¿no? Es un umbral del que, bueno, en ocasiones cuando voy a pintar me gusta tener los dos archivos porque los umbrales me permiten trabajar el claroscuro y las vectorizaciones me permiten simplificar la gama de color, ¿no? Pero os voy a mostrar, bueno, estos son resultados, ¿no? Estos cuadros ya son muy antiguos y como lo tenía preparado. Pero mirad, el caso de estas 4 fotografías que yo hice el mismo día en el mismo lugar, por eso tienen la misma luz, los mismos tonos, ¿no? Ese cielo plomizo, el mismo verde, se unifican en Illustrator. Es decir, yo elaboro esas imágenes. En concreto, estas imágenes las trabajé de 2 maneras. Las imprimí sobre soporte rígido y luego también las utilicé como plantillas para pintar, ¿no? Fijaros, antes os explicaba que, siendo alumno de la facultad, yo tenía esa obsesión por atrapar las imágenes y Illustrator te permite trabajar a un nivel de detalle sorprendente porque los vectores tienen un grado de definición infinito, es decir, tú puedes llegar a ampliar la imagen hasta donde quieras. Evidentemente, a nivel pictórico, los medios, los pinceles tienen una escala, por lo tanto, no puedes alcanzar tanto detalle. Por lo menos, a mí por lo menos no me interesa, ¿no? Y por lo tanto, yo también le puedo decir a Illustrator qué grado de definición quiero que tengan esas masas de color y aproximarlas a mis medios, a mis pinceles y a la cualidad de la pintura, ¿no? En este caso, como os decía, es pintura industrial. Bueno, aquí hay incorporo el texto a modo de boceto y esta es la solución final, ¿no? Eso está impreso, esto forma parte de una instalación mucho más grande en donde se incorporan esos cuadros. Esa es la obra final. Y estos son otros ejemplos de imágenes en donde también se han utilizado plantillas desde Illustrator. Veis que la gama cromática aquí se le puede ver bien, ¿no? La gama cromática es una gama de colores terciarios que surgen del verde, del negro, del rojo y luego de imprimaciones que siempre vienen preparadas con tonos ocres o blancos. Bueno, nunca son ni grises, ¿no? Son colores terciarios. Siempre, en fin, los fabricantes a nivel industrial procuran crear imprimaciones que, bueno, que cualquier color va a funcionar bien encima, ¿no? Esta es una instalación que surge con las mismas imágenes. Bueno, aquí tenía la imagen. Mirad, y esta, ¿recordáis ese vídeo que os acabo de mostrar en donde se ven los pasos que yo doy en Illustrator para manipular esta imagen? Me llevan a crear desde el propio programa si os dais cuenta que la imagen está simplificada, ¿de acuerdo? Esta es la imagen fotográfica y aquí la imagen está simplificada en 3 tonos, el negro, un gris oscuro y un gris claro. De cada uno de esos tonos yo genero una plantilla y esa plantilla directamente la proyecto sobre la superficie. Puede ser la pared o puede ser un lienzo, ¿no? O puede ser un papel también. Yo siempre digo de forma divertida que esto es como aquellos juegos que teníamos de chicos de pinta y colorea, ¿no? El punto 1, el punto 2, el punto 3. Y entonces cada numerito es un color. Bueno, casi os diría que se convierte en una tarea muy mecánica, ¿no? Muy prevista. Yo casi sé cómo puede llegar a quedar el cuadro antes de pintarlo. Pero evidentemente luego está la mano y sobre todo está cómo se unen los colores, cómo se superponen. Este es el negro y este es el resultado.
Claro, esa es una obra que la resolví en nada, en un par de horas. Y además en este caso había un texto escrito, bueno, con vinilo en la pared y por lo tanto cuando terminé de pintarlo, retiré el vinilo y apareció el texto que era el propio color de la pared, ¿no? Y luego además, en este caso fue un trabajo que compartí con otro compañero de la facultad, Iván López Izquierdo, que hizo otra imagen, pero con el texto, bueno, jugando con una frase, ¿no?, que tiene ida y vuelta. Bueno, para decir, no sé cómo voy de tiempo, Blanca. Ya estamos cumplidos. Lo que Ah, puedas abreviar, genial. sí, Gracias. no, mira, pues para terminar simplemente decir que, bueno, esta reflexión yo me la he hecho en otras ocasiones, pero es verdad que bueno, hablando con Blanca, y es como que uno se da cuenta de cómo va tomando decisiones para trabajar con los materiales al servicio de lo que necesitas y vas trabajando con la prueba y el error, ¿no? Pero es verdad que un día en concreto, bueno, sobre todo cuando viene gente a mi estudio y ven el estudio se sorprenden porque, pues, bueno, yo creo que eso es habitual, ¿no? Pero es verdad que son decisiones que se han tomado al servicio de la necesidad de construir las imágenes de una determinada manera, ¿no? Y en mi caso os diré que no suele ser muy habitual, pero la utilización de la pintura industrial para mí ha sido como una suerte, ¿no? Una suerte también de, bueno, de aceptar. Es un tipo de pintura que la suelo mezclar en ocasiones con óleo o directamente esto mismo lo puedo hacer con óleo, pero el óleo tiene una problemática muy distinta, que el secado es muy lento, ¿no? Y por lo tanto me resulta siempre muy complicado trabajar con óleo, aunque lo suelo utilizar, ¿no? Y en este caso concreto, bueno, pues yo soy alguien que utiliza la pintura industrial y que, como os digo, la pongo al servicio de mis necesidades, ¿vale? Poco más, ¿vale, Blanca? Pues Pedro, muchísimas gracias. Le damos paso a José Gregorio y luego ya pues comentamos, ¿vale? Ante todo, muchísimas gracias, Blanca, por la invitación que me ha hecho para poder participar en estas jornadas de investigación y docencia en color. Para mí, pues, en un primer momento fue una invitación muy agradable, también una sorpresa después de tanto tiempo, el poder compartir con todos ustedes. Lo que he podido ver hasta esta tercera jornada realmente pues ha sido muy, muy interesante en torno a la investigación que cada uno está haciendo en torno al color. Cuando Blanca me planteó el poder participar acá en estas jornadas, yo le decía que lo único que en este caso, en este momento, puedo compartir con ustedes es mi experiencia docente, ¿verdad? Que también vale dentro del marco de lo que se está presentando acá. Debido a que, bueno, yo tengo poco tiempo acá en México, estoy también conociendo esta realidad, no soy de aquí, soy venezolano, pero realmente pues aquí es donde nuevamente he desarrollado el aspecto de la docencia. En eso me he centrado en estos 2 últimos años, en tratar de profundizar la mejor manera como los jóvenes pueden aprender el color, que no es una experiencia tan fácil, que tiene a veces sus dificultades, hay cosas que constantemente pues tenemos que corregir. Pero yo me he centrado en 3 aspectos que ustedes muy bien conocen cuando desarrollan su docencia en color en sus respectivas universidades. Sobre todo el que podamos realmente desarrollar la capacidad de los jóvenes para combinar sus conocimientos, habilidades y actitudes para resolver una determinada situación, unos determinados ejercicios, problemas, sean sencillos, sean complejos, en este caso en color. Yo desde hace mucho tiempo me he preguntado como docente de color, ¿verdad? ¿Cuáles son las dificultades que se presentan para que el color realmente pueda ser aprendido por parte de los estudiantes, sea un conocimiento significativo para ellos? En eso, pues, reflexionando y buscando mis notas, porque Blanca me hizo buscar las notas que voy tomando en cada clase y que a lo mejor se quedan olvidadas en la carpeta y tengo que volver a revisar en torno a lo que sucede allí.
pues he armado, digamos, así una pequeña charla con ustedes. Así que les voy a compartir mi experiencia como docente, cómo concibo yo la enseñanza, el aprendizaje del color en este momento, basado en conocimientos conceptuales, en conocimientos donde se desarrollan ciertas destrezas, pero ante todo los conocimientos actitudinales. ¿Qué actitud tenemos ante la presencia de esta realidad como es este elemento plástico color? Le he puesto como título el color como generador de identidad en el proceso pictórico. Reflexiones desde la docencia. ¿Qué les puedo decir en torno a esto? El color ha sido uno de los temas principales tanto en mi trabajo artístico como en la docencia en artes visuales. A través de los años, pues he tratado de individuar cuáles son sus contenidos fundamentales y cómo pueden ser llevados a la práctica de una manera articulada que contribuyan a proporcionar así una identidad particular en el artista, en el estudiante, en aquella persona que se acerca a esta experiencia. El título que ustedes pueden contemplar allí, ¿verdad? El color como elemento generador de identidad en el proceso pictórico contiene algunas palabras claves que dan a entender el sentido de esta definición docente. Dentro de lo que es esta experiencia, entonces hablando sobre el título del color como elemento generador de identidad en el proceso pictórico, contiene algunas palabras claves que dan a entender el sentido de esta reflexión docente. Palabras como color, proceso pictórico, identidad. Una reflexión desde esta perspectiva metodológica puede aportarnos una información valiosa para que pueda enriquecer así, por una parte, nuestra práctica pictórica y por la otra, su enseñanza-aprendizaje, en la que constantemente debemos tomar decisiones no exentas de dificultades que en muchos casos exigen rectificaciones o cambios de estrategias para alcanzar ese aprendizaje significativo que se espera. Yo quisiera detenerme un poco para ampliar cada uno de estos términos y así podamos entender esta presentación. La palabra color en esta expresión hace referencia al color que es percibido y sentido, realidad que deviene en una presencia evidente, incuestionable y que nos llena de sensaciones. El color percibido implica una reflexión atenta y detenida para descubrir los contenidos de este fenómeno. Son las disciplinas del conocimiento que nos dicen algo sobre esa realidad, definiendo los factores esenciales que lo producen. Pero no se debe olvidar que aunque estos avances nos ayudan a entenderlo un poco más, nos queda, recordando a un poeta del siglo XVI español, como fue Juan de la Cruz, decía un no sé qué queda por saber, pues el color sigue siendo un misterio cuya comprensión y definición se nos escapa, ya que es un resultado de una experiencia subjetiva, una sensación cerebral que falta por descifrar completamente. La comprensión del color puede ir en aumento si adoptamos una postura no solo científica, que de por sí es importante, sino también una postura contemplativa que nos permita capturarlo en toda su dimensión. Dejar que su magia nos envuelva y que ese color percibido sea también un color sentido capaz de despertar en nosotros una infinidad de sensaciones. Quizás esta experiencia, voy aquí que se me olvidó adelantar, quizás esta experiencia, voy a pasar un momento sobre este color percibido y este color sentido. Estos son... Quizás esta experiencia se pueda intuir en Monet cuando dice: el color es mi obsesión, mi gozo y mi tormento. Esto solo puede decirlo aquella persona que hizo del color un estilo de vida. Cuando dice que es una obsesión, es porque
piensa en él constantemente. Es gozo, pues lo disfruta abiertamente. Y es su tormento, porque todavía hay mucho por conocer sobre esta realidad. Creo que esta es la experiencia del pintor, sobre todo que se centra en el aspecto color. Una primera actitud que debe tener todo artista pintor y de manera particular aquel que quiere formarse en el campo de las artes visuales es tomar una postura contemplativa que no solo revele su presencia, sino también que esa presencia se perciba como una reacción interna que lo estremece por dentro. Para alcanzar esto se requiere también unas actitudes básicas previas con una mente abierta y un sentido de la aventura. Ambos permitirán ampliar la conciencia visual del color. A través de mi carrera como profesor de color y de pintura, considero que crear una conciencia de color toma tiempo, dedicación y trabajo. Lo más importante es dar los pasos definitivos en la dirección que nos gustaría ir. Una conciencia de color permite a los estudiantes explorar horizontes mayores, así como buscar respuestas a sus propias preguntas. Con un fundamento fuerte en la teoría del color, ellos pueden transitar cualquier camino. Sin esto, los desvíos a lo largo del camino pueden impedir el ímpetu hacia la mejora y el crecimiento. En mi propia formación artística exploré tantas vías en la pintura como me fue posible, y de esas indagaciones gané en profundidad. Desarrollé mis habilidades tanto en la pintura figurativa como en la abstracta. Cuando decidí enfocar mis estudios en color, se ampliaron mis horizontes y descubrí las grandes posibilidades de este elemento plástico. Se encendió una chispa dentro de mí que ha permanecido hasta hoy. Desde entonces he explicado la teoría del color tal como la percibo y la siento, para que el color pueda ser capturado de una manera coherente en una pintura. Estos son retazos, cosas que voy escribiendo en torno a mis experiencias que yo tengo en el taller con los estudiantes, mis experiencias que tengo en mi taller de pintura. La teoría del color nos enseña que hay aspectos que inciden en nuestra percepción del color que no podemos dejar de lado, tales como la constancia del color, la variabilidad de la luz, la influencia mutua entre los colores adyacentes, etc. Algo que muy bien cada uno de nosotros sabemos. Un ejemplo de la influencia que ejercen entre sí los colores es la diferencia visual entre los colores de la paleta y la pintura, algo que nos ha pasado a nosotros en carne propia. Los colores que parecen irresistibles y brillantes cuando se mezclan sobre la paleta pueden aparecer apagados sobre el lienzo, cosa que me pasó muchísimo en mi primera experiencia con el color. Lo que se muestra claro y luminoso, de repente se hace oscuro y gris. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces pregunta que me hice y que no le encontraba respuesta. La característica más importante es que el color es afectado por los colores adyacentes, algo que ignoraba. Este concepto que nos proporciona la teoría del color y saber su importancia y que debe formar parte de los métodos de enseñanza es llamado contraste simultáneo. Es un efecto visual provocado por los colores adyacentes que se afectan unos a otros en valor, en saturación y en matiz. Eso es lo que constantemente trato de mostrarle a mis estudiantes. Además, hay otros conceptos que solo enuncio, como el contraste sucesivo, el contraste de complementario, que de alguna u otra manera vienen a enriquecer nuestras obras. Si se cuidan estos aspectos particulares de la teoría del color, y en esto insisto yo mucho, se nos permite percibirlo con propiedad.
aplicados en la práctica de una manera consciente, pueden hacer que ciertas obras tengan una atracción particular. Por experiencia, y por eso se los comparto, el conocimiento de los aspectos conceptuales de color y su puesta en práctica trae como consecuencia un enriquecimiento de la producción pictórica. Esto constituye uno de los objetivos fundamentales en el aprendizaje del color y puede ser suficiente para que cumpla su cometido en una pintura. Pero por otra parte, esto no parece que sea todo. Debe haber algo más. No solamente el conocimiento de la teoría del color y una aplicación práctica en una pintura. Reflexionando al respecto, enfoqué mi atención al proceso pictórico y pude contemplar desde allí lo que ocurre con ese color al ser manipulado. Esto es ya en lo que se refiere al contacto directo ya con el color matérico. El proceso pictórico nos da la posibilidad de poner en práctica la teoría del color de una manera consecuente y precisa. Un ejemplo de ello es la conocida por todos como la mezcla partitiva o visual, o lo que acabamos de ver en la primera conferencia de esta tercera sesión. Si se quiere obtener un naranja atractivo, se coloca un toque de rojo puro junto a uno amarillo puro. La vibración de estas dos notas causa un naranja más rico y más vibrante cuando se observa a la distancia. Esta forma de aplicar el color la utilizaron los impresionistas. Era esencialmente un análisis científico donde empleaban puntos de color para crear sensaciones visuales en el espectador. Esto es como un ejemplo y que yo constantemente se los expongo a los estudiantes para que vean cómo la teoría del color, que en algunos momentos puede aparecer algo árida, se puede llevar a la práctica. Pero hay algo más. No es solamente aplicar unos conceptos como tal, que de por sí ya vienen a enriquecer nuestra composición, sino que después de desarrollar una comprensión de color a través de su teoría, entran en juego otros aspectos como son el conocimiento de los materiales y las técnicas de su aplicación para que puedan crear interacciones visuales emocionantes. Tenemos algunos ejemplos en pintores del pasado, como Joaquín Sorolla, que al aplicar veladuras finas de color le agregaba un empaste de pintura clara para crear un punto espumoso de luz en una superficie de agua. Una regla general para las pinturas al óleo de la escuela holandesa del siglo XVII era que las áreas oscuras se pintaran delgadas y las zonas claras con pintura gruesa. En definitiva, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Las diversas calidades visuales también surgen al aplicar y combinar el color transparente, translúcido y opaco. No es solo saber ciertas leyes o ciertos principios de la teoría del color, sino también conocer las cualidades propias de los pigmentos, hasta donde nosotros podemos llegar. Hay colores transparentes, hay colores translúcidos, hay colores opacos, que se pueden combinar por sí solos, ¿verdad? O entre ellos para aumentar la potencialidad de la pintura. Por ejemplo, en una pintura de paisaje, el cielo y el agua se pueden pintar con colores transparentes, la niebla con colores translúcidos y los accidentes geográficos y los edificios con colores opacos. Cuando se combinan estos aspectos de una manera magistral, surgen las cualidades visuales y la potencialidad de la pintura aumenta. José Gregorio, vamos con tiempo, ya vamos sobrepasando el tiempo. Okay. Si te parece. Sí, vale. Ya voy terminando. Gracias. Ya estoy prácticamente terminando. Y estamos hablando de lo importante que para mí en este momento, el trabajo que estoy llevando con mis alumnos es sobre todo el poder trabajar paletas de color transparente, translúcido y opaco con determinados pigmentos. Ok,
Paso a la parte de lo que, en este caso, de este proceso pictórico, en este caso son pinturas de mis estudiantes que constantemente les estoy mostrando, a excepción de la primera, que es una pintura que yo hice hace poco, ¿verdad? Donde trabajan estas calidades visuales de pintura transparente, de pintura translúcida, de pintura opaca, ¿verdad? Superponiendo estos pigmentos para ver qué ocurre allí en el formato donde están trabajando o en el cuadro como tal. Este es el proceso de uno de los estudiantes que yo quería mostrarle como tal dentro de lo que es esta experiencia, que aparte de tener en cuenta la teoría del color, pues está lo que significa el aspecto, digamos, de las cualidades propias de los pigmentos. Aquí tenemos esto. Y por último, la identidad, y con ello ya voy a terminar, se erige mediante un proceso de individuación que solo es posible cuando se tiene una visión particular de color, un sentimiento del mismo y desde allí el poder desarrollar el discurso plástico mediante un proceso creativo que definirá posteriormente la obra pictórica. El desarrollo del proceso creativo, los rasgos y características propias de un artista se ven reflejados en su producción. El color interiorizado alimenta la creatividad y puede ser generador de una identidad única, una cualidad vital que interviene directamente en la conformación de su obra. Y con esto termino. Cuando el artista alimenta su pintura con una visión interiorizada, por lo general, su obra contiene y expresa de un modo profundo y personal a su creador. Estoy convencido que la visión interna del color juega un papel importante en la pintura. Ya no solo pinta lo que ve, sino que pinta lo que siente en relación al tema que ve. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, José Gregorio. Siento haberte tenido que impulsar un poco, pero más por mantener un poco los tiempos. Yo creo que lo que es interesante es que habéis puesto los tres un punto de vista no solo diferente y también al mismo tiempo partiendo de lo mismo, de lo que estabais hablando, ¿no? O sea, que estabais hablando de esas cualidades, de cómo es más asertivo las distintas aplicaciones del material y os habéis retroalimentado entre vosotros, aunque parezca que sean antagónicas a veces algunas de las posturas, porque creo que habéis hablado de las cualidades del material, de qué relación cromática, incluso pues lo que estabas tú haciendo ahora referencia entre la pintura transparente, cubriente, partitiva. O sea, que creo que y ver también cómo es muy interesante que se mezclen las investigaciones personales de vuestra obra con la docencia, o sea, que está todo interconectado a la vez. No sé si antes de, no quiero ser monotemática o monográfica hablando, tenéis alguna pregunta a vosotros o alguna aportación que quisierais hacer. Y si no, pues yo sí que plantearía algunas preguntas, pero bueno, os dejo si tenéis alguna idea antes de comentarios. Bueno, yo no es una pregunta, pero sí que quería decir que ha sido un placer y que realmente es un lujo pues, tener esta oportunidad, ¿no? De conocer de primera mano pues todo lo que han llegado a conocer, ¿no? A partir de su experiencia, todos los ponentes y sobre todo valoro muchísimo la cercanía, la sinceridad y la emoción también con que lo han transmitido, ¿no? Porque nos abre puertas también hacia formas de cómo poder transmitirlo también a nuestro alumnado. Sin más, efectivamente creo que hay una conexión muy interesante entre ellos sobre cómo abordar determinadas lecciones, ¿no? y cómo lograrlas y la conexión con lo personal. Y sobre todo, bueno, pues agradecerle a la organización y a los propios ponentes su participación. Sí, genial. A ti también, como organización, Reyes. Sí, yo creo que quizás es una de mis mayores obsesiones, ¿no? Que realmente este formato nos dé la posibilidad de
de poder hablar del tú a tú, porque muchas veces, incluso si tuviésemos otro formato de otra jornada, pues sería mucho más distanciado, ¿no? Y realmente, pues, precisamente como tú dices, exponerse desvestido, pues está muy bien, no hay que pretender más, ¿no? Te iba a preguntar, José Gregorio, ¿podrías ahora ya dejar de compartir la presentación? Ajá. Ahora sí, ¿Cómo hago? si nos vemos, genial. Gracias. Perfecto, ya estamos aquí todos encuadrados. Yo estoy de acuerdo y además hay una cosa que me parece muy interesante que pasa con la docencia. Bueno, muchas gracias, Adriana, que es que está muy implicado con la investigación personal y es algo que a veces es indisociable, ¿no? O sea, que cuando estás... o sea, os he estado mirando a los tres y también estaba pensando en vuestras obras y en vuestra parte docente, ¿no? Cómo ha estado todo tan unido, ¿no? Y cómo esas referencias pues son vitales, ¿no? A mí, vamos, no está Pedro, que ahora si no lo intentamos llamar en clase con sus estudiantes, pero porque está el hombre entre clase y charla, pero me parecía también muy interesante, por ejemplo, que los posicionamientos que habéis tenido cada uno, porque Pedro intentando recuperar y captar las imágenes que vienen de fuera y cómo las hace suyas, no solo con el sistema digital, sino como también esa especie de abstracción en la que va quedándose en capa a capa, ¿no? Incluso cuando decía que parecía que estaba impreso serigrafiado, yo la verdad es que ya con esas manchas de color estaba pensando incluso en Zimmerman o en algunos otros tipo de artistas que son esos colores desvaídos que además parten de lo digital, o sea, como realmente nuestra alimentación es desde lo digital hacia lo real en muchas ocasiones con las generaciones que tenemos ahora, o también, como también hablaba José Gregorio, que es al revés, desde lo real hasta poder materializar la obra, ¿no? Porque es precisamente con el proceso perceptivo, ¿no? Todos son perceptivos, pero ¿de dónde parte la imagen, ¿no? Y cómo trabajamos esa imagen. Y luego también cuando hablabas o de la teoría o de la ciencia del color, esa idea de construir la imagen a partir de lo que estábamos hablando esencialmente, que el primer día hablaba Carmen González, ¿no? De que esa idea de entre lo analógico y lo digital, y aquí está, ¿no? O sea, realmente esa relación vuelve a tener lo mismo. Estamos hablando de armonía de color. Cuando Pedro habla de sus pinturas de pizarra, son todas armónicas, armónicos terciarios. Estamos hablando de complementariedad, como comentaba José Gregorio, o de incluso en la propia síntesis partitiva, ¿no? Que es totalmente pixelación y cómo se le puede sacar el partido de superlación o inflamación del color, o también como José María pues habla de precisamente esos recorridos de color que muchas veces no salen los esperados, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de mis ejercicios que les meto la síntesis partitiva, a mí lo que me cuesta trabajo es que el alumno entienda cómo funciona como síntesis aditiva, pero claro, hace otros recorridos, con lo cual pues suele ser muy, muy positiva esa práctica, pero suele ser un trabajo de entender cómo realmente funciona el color con la ciencia del color, ¿no? Entonces es todo el día desmontando combinaciones, de las que no sirven a las que sirven, ¿no? Y a mí eso a mí me ha abierto mucho, me ha dado mucho que pensar, o como tú comentabas, entre lo de las transparencias, que también lo ha dicho José María, o lo que es lo puramente opaco, ¿no? Entonces yo creo que sí que dan esa serie de enfoques y que también rezuma algo de lo que están en las otras jornadas, ¿no? ¿Qué relación tenemos de uso con las tecnologías, ¿no? O sea, ¿cuál es la tecnología a día de hoy? O la que nos viene mejor, la que se nos viene, pero que es con el estado de la tecnología actualmente y el color, ¿no? Y cómo seguimos ahí, pues trabajando entre lo analógico y lo digital. Lo que sí que es cierto es que cuando intentas, no sé si tenéis esa de reflexión, y solo quería preguntártelo ya también así, José Gregorio o incluso a Fernando, que también está ahora con lo digital, cuando intentas avanzar un poquito más, como la tecnología ha sido tan amplia y ha dado lugar en todas las disciplinas a unos campos tan amplios, pues parece que el color se usa siempre, pero se queda atrás, y lo que importa es pues ese uso de la materia tecnológica, ¿no?
o de cómo hay ese enfoque de pronto de la disciplina, pero sin embargo la esencia del color está ahí. Y a mí a veces me llama la atención que alumnos con los sistemas, los espacios de color, ¿no? Pues que de pronto te digan, bueno, es que esto no me lo han contado, no lo sabía, ¿no? Y tú dices, bueno, pero sí, o sea, tú te creías que solo íbamos aquí a estar mezclando, ¿no? Colores y sin embargo estamos hablando de un estado de la ciencia y en particular del color que está ahora, ¿no? Entonces, para mí es siempre una reivindicación de esa actualización de la disciplina que parece que está sobresabida en otras asignaturas, ni se cuestiona, pero aquí sí que hay que cuestionarla todo el rato, ¿no? O los propios alumnos la cuestionan porque tienen otra cabeza. No sé si tenéis esa sensación o si tú desde México la tienes, pero yo esa sensación sí que la tengo. Tengo que estar, como siempre, resituando un poco donde estamos. Sí, dentro de lo que es esta experiencia, digamos, del conocimiento del color como tal, yo sí he quedado claro en la medida que yo comparto con los estudiantes en el taller y yo le insisto a ellos, lo fundamental es que estamos en la academia, estamos dentro de una universidad, ¿verdad? Y estamos abordando un tema que es fundamental en el campo de las artes visuales, en este caso, porque yo hago todas mis referencias a la pintura y es necesario que nosotros tengamos claridad de los conceptos que manejamos y cómo esos conceptos, ¿verdad?, los podemos hacer realidad en los ejercicios que se van elaborando poco a poco y que ellos lo vayan viendo en la práctica, pero que vayan realmente viendo cómo esa teoría se va traduciendo y va enriqueciendo su propio trabajo. Pero a la vez también doy espacio para que, aparte de esa experiencia, pues ellos realmente se adentren en la experimentación, traten de ir conociendo más los materiales que ellos puedan tener. Cuando hablamos de estos conceptos, cuando hablamos de los materiales y cuando yo pienso en la parte tecnológica, y en eso escuché hace algunos años al profesor Cuasante, que lo que se da, digamos, de un punto de vista analógico, si tiene claridad, lo podemos manejar bien desde el punto de vista digital. Y digital, pues supuestamente tendremos que conocer las programaciones, cómo funcionan, pero si estamos claros lo que nosotros queremos obtener de la teoría del color, realmente también podemos conseguir resultados muy positivos, digamos, dentro de la parte digital. Hay cosas, hay guiños, digamos, de la parte digital que constantemente se me hacen, que hasta ahora lo estoy viendo y a lo mejor más adelante los compartiré. Tengo un hermano ingeniero que desarrolló un programa sobre mezcla de color que le encantó y que constantemente me está mandando las actualizaciones porque lo está probando. Y hay cosas extraordinarias de lo que yo doy de una parte, de un punto de vista analógico, él me lo presenta digital. Pero apenas lo estoy viendo el programa, todavía no. Yo cuando tenga más conocimiento de ese programa, espero compartirlo más adelante. No sé tú qué piensas, Fernando. Bueno, a mí se me ocurría, es que claro, hablando sobre antes os he oído el concepto de digital y ayer tuve también volviendo al tema de la docencia, ¿no? Que Gregorio ha insistido bastante en ello y tuve una experiencia que a lo mejor os ha sucedido a vosotros, ¿no? Muchas veces damos por sentado el hecho del término de nativo digital y de que nuestros alumnos tienen que, pues en un momento dado, conocer todos estos sistemas, desenvolverse con bastante soltura y demás con ellos. A mí me sorprendió porque ayer, tengo la costumbre de ir comentando siempre los trabajos con ellos y ver, como supongo que hacemos todos, ver en qué medida pues podían haber mejorado, de qué modo pueden a lo mejor completar alguna zona que se ha quedado un poquito, pues de alguna manera peor resuelta, vamos a decir. Y comentando con algunos de ellos, les preguntaba, esto sería una buena idea, si manejas algo de digital, Photoshop o de algún programa de retoque, que directamente te lleves la imagen a ese programa y metas, por ejemplo, aquí pues una especie de transparencia que funcione a modo de filtro y tal. Y me llamó la atención porque, pues de 10, 12 personas a las que le hice este comentario, pues a lo mejor
6, 7 no tenían ni idea o no habían manejado nunca ni Photoshop, ni se habían acercado por mera curiosidad a ello, ¿no? Entonces, casi dejar esa reflexión ahí de que es cierto que ese concepto de nativo digital puede existir, pero que tampoco lo debemos dar por sentado, ¿no? Que muchas veces no hay tanta cercanía o no hay esa curiosidad por los procesos en todos los casos, ¿no? Y que no podemos pensar a priori que nuestros alumnos van a tener un dominio total de estas materias. O sea, no sé qué os parece a vosotros también. No sé si habéis tenido experiencias similares o... Lorena. Bueno, pues justamente estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Los que están más interesados por diseño sí que trastean con algún programa como Krita o algún programa que es económico. Pero ahora recién aterrizada en nuestra querida facultad, estas 2 semanas lo he comprobado. Es verdad que damos por hecho muchos conceptos que no saben. Justamente esta semana me ha tocado hablar un poquito de color, ¿no? Y hacer referencia a artistas tanto más tradicionales como contemporáneos, y le hacía ese planteamiento, ¿no? Del juego del filtro, cómo podemos ir cambiando, construyendo por capas, un poco en la línea de lo que ha trabajado Pedro. Y no sabía muy bien por dónde estaba dirigiendo lo que estaba explicando. Entonces sí que es verdad que hay como una base que pensamos que saben, incluso de maquetación, por ejemplo, para irnos a otro aspecto también, no saben bien. Con lo cual hay que ir como un poco también a la raíz. ¿Qué sucede? Las aplicaciones que emplean son muy básicas, les dan todo hecho. Utilizan Instagram, pueden modificar levemente la imagen y se quedan en eso, en filtros vacíos que no les buscan un sentido más allá, más que estético. Entonces ahí que sí que hay que darle una vuelta. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo, por lo que he percibido estas semanas. O sea, que le tenemos que sacar partidísimo al móvil, pero superar la barrera del móvil. Sí. Utilizarlo como una herramienta más, pero darle un sentido más pedagógico, que se quede en algo vacío, ¿no? O sea, que ahí partir de lo digital y volver al analógico. Eso es verdad. Reyes, ¿tú comentabas? Sí, bueno, yo quería también compartir una experiencia que he tenido hace poco. Estoy, con principios básicos de la pintura en primero, ¿no? Y bueno, para una de las prácticas en las que íbamos a trabajar con contrastes de color, les proponía crear un collage a partir de fotos, ¿no? Y me llamó mucho la atención una pregunta, ¿no?, que hizo un estudiante, pero ¿esto lo hacemos manualmente o lo hacemos de otra forma? Digo, ¿pero a qué te refieres? ¿Digital? O sea, ¿como un programa? Sí, claro, como tú veas oportuno. ¿Qué necesitas tú, no? Entonces me he parado a pensar un poco en el origen de esto, ¿no? Y en por qué pensamos así o qué es lo que les lleva o nos lleva a formular este tipo de preguntas. Y es que yo, por ejemplo, cuando cuando pasé por la facultad y pasé por esta asignatura, bueno, la equivalente a esta asignatura, en ese momento, por supuesto, todo era mezcla de color, trabajo con gouache y paleta, o sea, procedimientos, pues ya digo, los manuales, ¿no? La manufactura. Pero hoy en día, sin duda, como comentaba Pedro, ¿no?, de pronto pues no ha venido todo este maremoto digital que parece que facilita o que hace más sencillas las cosas, ¿no? Pero se me viene a la cabeza, ¿no?, qué pasa con esos valores que vienen aparejados a la manualidad, ¿no?, que parece que tradicionalmente aportan como un plus de valor, ¿no?, al proceso. No sé si me estoy explicando. O sea, tradicionalmente como que la parte de, ya digo, de la cocina, ¿no?, de meterse y de crear de la paleta al pincel, ¿no?, tienen tienen adscrito, ¿no?, ese valor del esfuerzo que parece que bueno, como habéis dicho, ¿no?, según qué programas, ¿no?, también parece que se facilita a través de lo digital. Entonces, creo que ellos mismos incluso se mostraban un poco reticentes a utilizar según qué programas, ¿no? Porque decían, bueno, pero ¿y entonces yo puedo aquí poner un filtro y ya está? O sea, y eso ya me sirve a mí como boceto, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí como reflexión, porque
simplemente creo que nos hace a nosotros pensarnos también y pensar cuáles son nuestros propios valores, ¿no? También. Sí. Yo creo que, fijaros, no, estamos en un punto estupendo, ¿no? Porque sí que es verdad que creo que hay varios elementos que nos pueden permitir luego para la última jornada, pues plantear, no solo, no tanto para concluir en plan bonito de jornada, sino para realmente poder sacar unas conclusiones de ahora y al mismo tiempo pues pensar un poco cuáles serían los desafíos, ¿no? Desafíos que quedan y que están saliendo, ¿no? Entonces, con lo que tú estás diciendo, Roger, yo creo que sí que hay una cuestión que es acotable y que sí que ha pasado, ¿no? Que es más esa relación, como tú dices, el esfuerzo, la sensación, incluso en la implicación emotiva con respecto a la relación entre cuando no pasa lo mismo en analógico que en digital, no tienes la misma intención o implicación, casi experiencia, casi diría experiencia que se tiene una forma u otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es lo que se tiene de experiencia a la hora de ejecutar una actividad, ¿no? Pero luego, por otro lado, claro, es una mezcla que es un tema que yo creo que bueno, que a lo mejor Lorena seguro que lo puede desarrollar mejor luego después o lo que sea, pero que es que con esta cantidad de imágenes que tenemos, esa relación que tenemos con respecto a lo digital, tú decías, Lorena, que claro, había una idea como estética, que incluso a veces ellos no es ni estética, es como, y no es denostarlo, sino que ellos eligen las imágenes, pero a su vez también hay un procesamiento de lo que hablaba, por ejemplo, Pedro, de la imagen, que es la que a veces cuesta trabajo llegar a veces a crear un procedimiento para ellos, no un proceso. Porque claro, la imagen yo la tengo en Instagram, la tengo en mi móvil, la tengo donde sea, pero ¿cuál es mi labor? ¿Hacer un proceso simplemente de transcripción? Y simplemente lo dejo así, o sea, como la idea es el proceso de transcripción para llevarlo a otro material, ese proceso de pensamiento con respecto a la imagen, de qué es lo que hago en la imagen, y luego intentar buscar un procedimiento que sea efectivo a lo que yo quiero llegar, que es más profundo que una apariencia, una mímesis. No estás buscando eso, no estás buscando detectar, sino ver cómo puede eso realmente llegar a ser algo más que una reproducción de una imagen. Yo creo que cuando, sobre todo estas asignaturas que se dan en primero, es uno de los grandes retos, ¿no? O sea, hacer conscientes de que esa imagen esté personalizada. En el término no tanto que sea más objetiva o más identificable, sino que realmente tenga esa intención y esa personalización en su cabeza está, creo, está en lo que es, como tú dices, un valor del trabajo, del esfuerzo. Y en tu cabeza, como docente y como experiencia que llevas dentro creativo, está en el valor del proceso para seleccionar lo que va a llevar más a la idea. Con lo cual, claro, a ti, como decía Fernando, manejamos mucho más lo analógico, digital, pasamos de otra cosa, porque lo vemos como una herramienta más dentro de tu imagen, que es la que quieres llevar a término. Pero para ellos es que está más siendo algo procedimental, pero no tiene nada que ver con lo que ellos están esperando de esfuerzo para llevar una imagen en lo que entienden en la pintura, ¿no? Y luego también hay otra cuestión que ya también José Gregorio lo ha dejado ahí. Yo ahí también tiraría de Juanjo con el tema de los procedimientos y de los materiales. Juanjo digo porque lo tengo aquí en la imagen, que es la cuestión de que ese proceso de llegar a ser tiene una parte material que para ellos también es una parte de descubrimiento, porque salimos de buscar cuál es el más efectivo. No es que uno tenga que ser un flautista de Hamelin para conquistar todas las técnicas, todo, no es que encontrar la que es la mejor, la tuya, ¿no? Pero claro, la opción como ya o docente o persona ya más, bueno, pues más trillada en todos estos procesos de relación de imagen, pues te lleva a no ser concreta, a darle posibilidades a todos, como tú decías, Reyes, pues bueno, pues por supuesto puede ser un collage digital, tú no tienes una problemática en el medio, en cómo se fragua, en qué hay antes, pero claro, para ellos, también entendiéndole en su edad y en su momento, pues es como algo que está con duda, ¿no? Y para ti la duda no está ahí, porque para ti la duda está en proceso de materializar tu idea, pero con la imagen. Y entonces, que yo creo que eso es también un tránsito de esa identidad que decía, esa búsqueda que decía José Gregorio, ¿no? O sea, ¿cuál es la identidad para encontrar?
ellos, a mí me hace mucha gracia ese término, ¿no? Que dice yo a mi estilo, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y cuál es tu estilo? Porque a mí eso me parece fascinante, ese término, ¿no? Te dicen, no, me lo he llevado a mi estilo. Y entonces yo siempre los miro como diciendo, ¿cuál será su estilo? O sea, estoy, pero con cierta curiosidad, no lo digo, según una curiosidad superlativa, o sea, que creo que se confunde a veces toda esa serie de elementos, es normal, es de tu proceso porque tú estás pensando en una imagen más allá, ¿no? Entonces, esa parte, pues por ejemplo, de la ciencia del color, que está muy conectada en cómo se fragua el material, también es muy importante porque aquí, o los procedimientos son muy importantes, dan un aspecto material diferente, o sea que creo que eso es una buena reflexión, ¿no? No solo para ser abiertos, sino para ver cómo focalizar todas nuestras intenciones precisamente hacia esa configuración, ¿no? No sé si es llamarle identidad, o de imagen, o de lenguaje, como algunos otros dicen, o lo que sea, ¿no? Pero es interesante porque ni tiene que ser algo tan cerrado, ¿no? Es científico porque también es fascinante, que también yo creo que tiene una parte científica, tecnológica, pero tampoco es eso, ¿no? Entonces, eso, no sé si tenéis alguna aportación o dejarlo aquí porque mi idea de conclusiones incluso es lo que se os ha ocurrido, como diríamos, de transversales, que gusta ahora ese término tan fuerte, ¿no? Pues podría salir aquí, ¿no? Y esta idea que cuentas me parece muy interesante, con lo del esfuerzo, cuál es la idea que ellos piensan del proceso, ¿no? O yo qué sé, o incluso, pues me imagino que en el caso de Pedro, ¿no? Pues si lo llevas a plantillas, lo mueves, ¿no? A mí una de las primeras cosas que siempre me pasa en primero es, pero ¿lo puedo calcar? Y digo, pues claro. O sea, me refiero, hay tantos elementos que veo que son me refiero que son puramente procedimentales, que perfecto, calcar otra cosa, me refiero que como mi objetivo, mi problemática no está ahí, pero la suya sí, porque es ese valor de lo manual y bueno, y ser mucho más dúctil, ¿no? Pero vamos, creo que sí que, si os parece, sería bueno, pues para las conclusiones yo intentaré generar como un guión, pero las participaciones, las contribuciones que creáis, pues sí que podríamos ejecutarlas de tal manera que, como os digo, mi fin es ganar lo que hemos ganado este grupo así en la intimidad y poder tener más intercambio, ¿no? O sea que si realmente podemos continuarlo, pues a la larga, pues ojalá que hubiese una segunda edición, que espero que sea más latinoamericana, por la tarde, pero vamos, tranquilamente para el año que viene o lo que sea. Y también pues ya una sensación de red, porque estamos con muchas actividades muy relacionadas todos y con muchos intereses también. O sea que esa sería un poco la idea. No sé si queréis comentar o lo dejamos justo para las conclusiones. Daros a todos las gracias también por vuestra participación